¿Te has preguntado alguna vez cómo está tu relación con la alimentación? Y si te dijera que esa relación te entrega información valiosa para entender cómo estás nutriendo realmente las otras áreas de tu vida? Soy Tatiana Ortega Galvis, Holistic Health Coach del IIN, Institute for Integrative Nutrition. Quiero compartir contigo cómo, en mi propio camino, entendí que así como un árbol necesita más que tierra para crecer, nosotros necesitamos más que comida para florecer. Esto es, nutre tu vida más allá del plato. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo episodio de Nutre tu vida más allá del plato. Soy Tati Ortega y te seguiré acompañando en este camino para entender cómo tú, conectado con tu sabiduría interior, subiéndole el volumen a esa intuición y como eje central del círculo de la vida, estás nutriendo cada una de las áreas de tu vida y esas áreas te están nutriendo a ti mucho más allá de los alimentos, porque la nutrición no es solo física, nos nutrimos de muchas cosas en la vida y acá hemos ido entendiendo cada una de ellas. En los episodios anteriores hablábamos de las relaciones y hacíamos profundización en dos de ellas, las relaciones familiares como un todo y cómo se empiezan a crear en las familias ciertos mandatos bajo los cuales nos relacionamos que empiezan a desdibujarnos como seres bioindividuales y auténticos y nos impiden conectar genuinamente con el otro y recibir al otro desde su autenticidad. Y en las relaciones de pareja hablábamos un poco como estos estereotipos o idearios de pareja hacen que a veces también nos desconectemos de lo que realmente queremos y pensamos que es una pareja, de construir acuerdos y puentes de comunicación con mi pareja para construir una relación auténtica, genuina y feliz. No hay un estereotipo de pareja feliz. Ese se construye en cada una de las parejas y la felicidad tiene colores distintos en cada una de ellas. Entonces, qué importante que habiendo escuchado estos episodios, hayas podido cuestionarte, preguntarte, empezar a vivir con relaciones mucho más genuinas, auténticas y reales, y empezar a hacer esas transformaciones que te van a permitir vivir en mayor libertad, ¿cierto? Y hablando de libertad, hoy quiero poner sobre la mesa una de las áreas de la vida que considero muy importantes porque convivimos con ella todo el tiempo. Y es las finanzas, nuestra relación con el dinero y la abundancia. Sí, lo escuchaste bien, con el dinero y la abundancia. Y sé que cuando pensamos en dinero, se nos viene a la cabeza los billetes, nuestra cuenta bancaria, qué número está ahí, si hay un número en verde o si está en rojo, si tengo, si no tengo, si debo, si me deben, ¿cierto? Pero hoy quiero partirte diciendo que el dinero es mucho más que un billete, ¿no? Un billete como este que puedo tener acá. Es mucho más que este billete, porque al final este se rompe, pero el dinero al final termina siendo una energía en movimiento. Y como toda energía en el universo, se rige bajo la ley universal del equilibrio entre el dar y el recibir. ¿No? Es muy importante que exista un equilibrio entre el dar y recibir en el flujo del dinero. Por ejemplo, para entenderlo un poco más con nuestras analogías, la respiración. La respiración es un todo, pero se compone de la inhalación y la exhalación. Si yo inhalo, 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 inhalo y nunca exhalo y retengo, en algún momento, ¿qué va a pasar ahí? Sí, me voy a ahogar. Y si yo todo el tiempo exhalo, 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 pues de repente me desmayaré, me vaciaré, ¿sí? Yo respiro sin darme cuenta y lo hago en una sincronía perfecta entre inhalar y exhalar, ¿sí? Lo que inhalo tiene que salir, lo que exhalo tiene que volver.
Y puede sonar un ejemplo que no tiene nada que ver, pero está totalmente relacionado con el dinero, con el flujo del dinero, ¿no? Porque el dinero va y viene. Pero muchas veces en ese ir y venir, yo puedo estar generando bloqueos de esa energía, de ese movimiento natural de esa energía que es el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué puedo estar generando esos bloqueos? Porque puedo tener creencias limitantes que nacieron desde mi infancia, desde ese software que hablábamos en un episodio anterior, em, que se programó entre mis 0 y mis 7 años aproximadamente, en donde tengo ciertas creencias que me hacen retener el dinero o que me hacen dar ilimitadamente sin recibir, ¿sí? Lo justo a cambio. Entonces, aquí vamos a empezar a entender un poco estos dos bloqueos. El primer bloqueo es el bloqueo del recibir. ¿No? Este bloqueo del recibir está muy atado a una creencia limitante de no soy suficiente, a una creencia limitante de no me lo merezco. ¿No? Entonces, son personas que todo el tiempo están regalando su trabajo, que están dando y dando y dando a los demás y que no les importa recibir o creen que no, no es tanto, no, no merezco tanto, no, no me pagues tanto. Son personas que les cuesta poner un precio a su trabajo, a sus productos, a sus servicios, que todo el tiempo están bajándole, dando descuentos. Bueno, esta vez, la siguiente te cobro, ¿m? Porque piensan que todo lo que están dando no es suficiente para lo que les van a pagar. Entonces, en este equilibrio de energías, dan y dan y dan y dan y dan, pero están poniendo una pared, un muro a recibir. Le están cerrando las puertas al universo de entregarle en retribución todo lo que está, em, o sea, de recibir del universo en retribución de todo lo que están entregando. ¿M? Entonces ahí terminan siendo personas que trabajan un montón y que siempre tienen una creencia de que se tienen que esforzar muchísimo, que dar la milla extra, que entregar de más para que valga la pena lo que van a recibir, pero que en el fondo siempre están sintiendo que no es suficiente, que no dieron suficiente, que les faltó dar. ¿No? Y por otro lado está el bloqueo del dar. ¿No? Y es cuando siempre siento que merezco más, ¿no? Que, este trabajo que yo estoy haciendo me deberían pagar muchísimo más. Es que con todo lo que estoy dando, pero a la vez, y en paralelo está pasando que ese valor agregado que estoy dando no representa lo que estoy pidiendo recibir. También son personas que todo el tiempo están ahorrando, acumulando dinero, recursos, bienes materiales, propiedades, ¿sí? Porque detrás hay una creencia muy importante acá y muy limitante, y es, si el dinero se va, no va a volver. Se va a ir y no va a volver a mí. Así que lo tengo que asegurar porque es inseguro que se vaya. Así que tengo que acumular, acumular y acumular porque una vez se vaya, no va a volver. Y ahí estoy parándome bajo el paradigma de la escasez, donde el dinero y los recursos son finitos y pocos y se van y no vuelven. ¿M? En vez de pararme sobre el paradigma de la abundancia, donde los recursos son infinitos y fluyen en ambas vías de forma continua, constante y equivalente. ¿M? Entonces, en los dos casos hay un corte al flujo de la energía. Y en este, cuando me cuesta dar, entonces al final, pues no estoy retribuyéndole al universo lo que me está dando. ¿M? En este caso, a nivel energía del dinero.
entonces no estoy en sintonía con la abundancia, porque al final la abundancia no es algo que yo salgo a buscar afuera, es algo que yo sintonizo dentro de mí cuando logro equilibrar el dar y el recibir, porque en esa sintonía donde el dar y el recibir están en equilibrio, el dinero va a fluir y fluir, va a ir y volver. Y esto no quiere decir que que se va a ir y que me voy a quedar sin nada y va a volver, sino que voy a estar en ese equilibrio constante donde invierto, vuelve, gasto, llega, ¿sí? Va a ir fluyendo de una forma mucho más natural, que pasa exactamente con la respiración. Cuando salgo a trotar, pues voy a estar respirando mucho más rápido, pero el equilibrio me lo va dando mi cuerpo de forma auténtica, natural y sin pensarlo. Voy a estar inhalando y exhalando más rápidamente. Cuando estoy durmiendo, mis inhalaciones y mis exhalaciones son más profundas, más lentas y más pausadas. ¿M? Eso va a pasar en diferentes momentos de la vida si yo logro encontrar ese equilibrio y sintonizar en la abundancia. Voy a vivir siempre en abundancia. La vida me va a entregar los recursos y me va a entregar las formas diversas para que llegue y yo lo pueda movilizar. Se va, vuelve, se va y vuelve. ¿Sí? Hay veces que necesitará ser más rápido, hay veces necesitará ser más pausado, depende del momento de mi vida, pero es muy importante encontrar ese equilibrio. ¿Y por qué es importante hablar de estos bloqueos? Podrá sonar un poco raro, loco, pero al final yo tengo una relación con el dinero, con mis finanzas, ¿sí? Yo me relaciono con mis finanzas. Y en esa relación, al ser yo un ser multidimensional, a mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental y mi cuerpo espiritual, todas estas dimensiones interactúan con esa energía del dinero. Entonces, estos bloqueos no son más ni menos que cuando yo desde muy pequeño empecé a aprender de forma repetida, viendo, observando lo que pasaba en mi casa, cómo se relacionaban mis papás, mis cuidadores con el dinero, empecé a aprender eso. Hoy quiero que te hagas unas preguntas y ojalá que las puedas escribir, porque hemos visto que escribiendo nos ayuda como a sacar de nuestro cuerpo y ponerle forma en el mundo, no solo en nuestros pensamientos que terminan siendo un poco más intangibles. Que puedas responder la siguiente pregunta. ¿Qué se hablaba en tu familia sobre el dinero? ¿Qué decía tu papá frente al dinero? ¿Qué decía tu mamá frente al dinero? ¿Qué frases? Escribe aquellas frases que recuerdas apenas recibes esta pregunta que tu papá y tu mamá decían frente al dinero o personas muy importantes en tu infancia. No, el dinero es tan difícil de conseguir. No, es que esto llega y se va, ¿no? O, uy, no, para tener dinero hay que trabajar duro, 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 hay que esforzarse muchísimo. Te pongo estos ejemplos. Pero tú llévate esa tarea de listar cada una de esas frases, por menores que parezcan, por pequeñas que parezcan, que se decía referente al dinero. Y esta lista va a ser muy importante porque te va a dar esas pistas de por qué tienes un bloqueo o el otro, o por qué esa relación con el dinero, esa forma como interactúas con el dinero, está siendo como está siendo. Porque muchas veces eso que escuchamos repetidamente de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos o de las principales personas protagonistas en nuestra infancia, y como lo hablamos en un episodio anterior, termina siendo esa programación automática, ese software que se instaló en nosotros y que hoy, teniendo una realidad completamente distinta a la de nuestros padres, para un lado o para el otro, teniendo siendo personas completamente distintos, pensemos que nos va a pasar exactamente lo mismo. Y esto no pasa en nuestro consciente, pasa en nuestro subconsciente. Cuando de repente empiezo a sentir
que mi cuenta se está quedando en ceros y empiezo a sentir tensión en el cuerpo, miedo, angustia porque lo perdí. ¿M? Entonces, ¿qué pasó en mi infancia referente a esto? Cuando de repente empiezo a usar el dinero como una anestesia a mis pensamientos, a mis emociones, a una situación difícil. Entonces, estoy en una dificultad en mi trabajo porque tengo que entregar un proyecto y me está costando y me meto en una página y compro algo. ¿M? Entonces hay una liberación de dopamina. ¿Será que cuando yo era pequeño veía algo parecido en mis padres, o cuando yo mismo o misma estaba en una situación emocional difícil, me decían: "Tranquila, vamos y yo te compro un juguete", ¿mm? Entonces, el dinero era como una dopamina, era una anestesia a mis emociones, ¿mm? Entonces, esa lista que vas a hacer, tanto de mamá como de papá, o de las personas que sean relevantes en tu infancia, te va a dar un camino, una guía para entender hoy qué bloqueos estás teniendo que no son tuyos, cómo te estás relacionando con el dinero. ¿Evades ver tu realidad financiera? ¿Gastas y te llega dinero sin saber cuánto, ni cómo, ni cuándo, ni dónde? ¿Mm? Y acá es muy importante hacer conciencia de esto, porque le tengo que dar un lugar en mi vida a esa energía para entenderla, para recibirla y para encontrar ese equilibrio entre el dar y el recibir. ¿M? Y tengo que usar ese dinero como lo que es, una energía que se moviliza constantemente. No puedo darle roles distintos para anestesiar una emoción, para atenuar una dificultad, para calmar mis pensamientos, para evadir una responsabilidad. ¿M? El dinero es una energía que va y viene y es un recurso que me sirve para intercambiar, pero no lo puedo utilizar de otra manera. Y acá conectamos mucho con este episodio donde hablábamos la importancia de darle espacio a nuestras emociones, de darle espacio a nuestros pensamientos, de recibirlos, vivirlos y liberarlos. ¿M? Porque o si no, empieza a pasar eso, que uso otros factores externos, como es el caso del dinero, como puede ser también la comida, para evadir esas emociones, esos sentimientos, esas preocupaciones, ese exceso de pensamiento. No les doy lugar a ellos y trato de taparlos, anestesiarlos con un recurso como el dinero. ¿M? Entonces, hoy, con esas preguntas que vas a empezar a responder, vas a hacer conciencia de algo muy importante y vas a entender cómo está tu relación con el dinero, dónde tengo bloqueos, dónde, en qué partes siento esa necesidad de evadir, de no ver, en dónde siento esa necesidad de acumular y de retener, en qué situaciones, en qué circunstancias, y entender de dónde viene eso y empezar a soltar lo que no es mío. ¿M? Lo que no es mío, porque si empiezo a hacer conciencia realmente y me puedo hacer estas preguntas también a mí, ¿qué pienso yo sobre el dinero? Yo, ¿qué pienso yo sobre el dinero? ¿Cuáles son realmente mis creencias y no las de mis papás, las de mis cuidadores, mis abuelos, mi familia? ¿M? ¿Cómo quiero yo relacionarme con el dinero? Te invito a que puedas hacer en conciencia este ejercicio, porque esto te va a traer al consciente, del subconsciente, muchas creencias que te están limitando y vas a abrir tu camino para el siguiente episodio, donde te tengo una invitada muy especial, muy importante, que se ha dedicado a acompañar a personas a entender sus finanzas, entendiendo que es una energía, entendiendo que tiene que estar en el equilibrio entre el dar y el recibir, pero ya poniéndolo en práctica. ¿M? Entonces, te invito a que estés muy pendiente del próximo episodio, donde vendremos con esta invitada especial que nos va a hablar un poco de cuáles son estas herramientas y estos consejos que ella les da a las personas que acompaña y asesora y que ella ha usado en su propia vida para vivir en equilibrio, para disfrutar el dinero
sin culpa, sin evasión, sin remordimiento y usarlo como un recurso de intercambio, como una energía y un perfecto equilibrio entre el dar y el recibir. Te invito a que hagas esta tarea, te invito a que escuches atentamente este episodio, te invito a que respondas estas preguntas, traigas esta conciencia a ti y que entiendas cómo está esa relación con el dinero hoy. ¿Tienes este bloqueo del dar? Si tienes bloqueo del recibir, si estás usando el dinero para anestesiar tus emociones, tus pensamientos, para dar shots de dopamina pequeños en momentos difíciles. Y una vez tengas esta conciencia, vamos a entrar ya en materia, a entender cómo llevarlo en la práctica, cómo hacerle frente a mis números, cómo verlos y cómo recibirlos con gratitud, con amor, poder empezar a usar herramientas que nos van a permitir administrar y planear nuestra vida financiera desde la armonía, la gratitud, la paz y el equilibrio. Y de esta forma verás una transformación importante en las cosas que empiezan a pasar en tu vida. Es importante entender todo este camino, pero también hacernos cargo de nuestras finanzas. Así que no te pierdas el próximo episodio, nuestra invitada especial. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en otro.